Bendiciones a todos, bendiciones, que Dios guarde y guíe sus vidas. Como muy bien sabemos, bueno, los que hemos estado acá y para los nuevos, les damos la bienvenida. Actualmente nosotros lo que hacemos es leer, ahorita estamos leyendo actualmente el libro de Marcos. Conforme a esto, vamos, según lo leído, con los títulos de la Reina Valera, vamos compartiendo según lo que vamos examinando, viendo, o que el Señor nos vaya revelando o permitiendo compartir. Y si hay una pregunta, pues también se hace para poder resolverla de alguna manera. Eh, si gustan, como siempre, oramos antes de comenzar y que Dios los bendiga. Padre, en nombre de Jesús, venimos delante de ti con la gratitud y la gracia que nos has brindado un día más de vida, un día más para poder leer tu palabra, un día más para conocerte, un día más para poder añorar de ti tu presencia, un día más para ser sujeto a ti, un día más para buscarte en intimidad y conocerte con todo el corazón. Gracias, Padre, te damos por este tiempo de lectura. Ayúdanos para poder comprender más de ti y vivirte a ti en Cristo Jesús. Gracias, amado Padre y Pastor. Amén y amén. Bueno, entonces actualmente estamos leyendo el Marcos. Marcos 9 nos toca. ¿Qué es esto? O sea, Marcos capítulo 9. La transfiguración, solo que anteriormente había olvidado colocar este versículo en el Marcos 8. Entonces lo vamos a leer y luego vamos a continuar con las siguientes partes. Dice, también les dijo, esto es cuando Jesús anuncia su muerte, dice, también les dijo, de cierto digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Ahora vamos con el libro de Marcos, la transfiguración. Tomad en cuenta con respecto a Marcos 9:1. Jesús dijo, también les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Cuando hablan de que no verán muerte, hay que entender dos cosas. Cuando hay varios casos en la Biblia donde Dios habla de que no mueren, sino que duermen. Eso lo habla inclusive en el libro de Reyes y dice, y durmió con sus padres. No habla de muerte, sino de dormir. También en el aspecto cuando Jesús le dice a la hija de Jairo, ella no está muerta, ella duerme. También lo habla cuando habla de Lázaro, dice Lázaro está durmiendo. Y los discípulos no entendían hasta que Jesús tuvo que decirlo, Lázaro está muerto. Pero en el contexto de Dios hay un dormir para aquel que está en Cristo. Hay que entender esa parte. Entonces es lo mismo de acá. Dicen, algunos hasta aquí no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios en su venida con poder. La transfiguración, Marcos 9:2 al 13. Marcos 9:2 al 13. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte a solas a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés que hablaba con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaba espantado. Entonces vino una nube que les hizo sombra y desde la nube una voz que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Y luego cuando miraron no vieron más a nadie consigo sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte les mandó que a nadie dijesen lo que había visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas, y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Muy bien, entonces no sé si alguien tiene una pregunta.
Vamos a ver. Ok. Entonces vemos lo que pasa acá. 6 días después de lo que habló conforme a su muerte, dice Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Hemos visto mucho que regularmente Jesús toma siempre a estas tres personas para actos especiales, para cuestiones importantes como la resurrección de la hija de Jairo. Eh, él llama únicamente a ellos tres, también llama a los tres en este caso, la transfiguración. También llama a estos tres, inclusive cuando Jesús va al monte a orar para que intercedan por él. Y entonces vemos esta manifestación que hay acá de ellos, como de que uno tiene que estar cerca, pegado a Jesús, lo más como ellos son ejemplo de cómo nosotros podemos acercarnos para que seamos llamados entre ellos tres. Y dice, lo llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Entonces, como les digo, recalcando, si nosotros vemos cómo es Pedro, Jacobo y Juan y obtenemos lo que ellos tienen, vamos a poder estar como Jesús, que nos llame así como los está llamando a ellos, porque es un círculo más específico. Entendamos también que no solo representa estar más cerca o tener lo que algunos llaman un liderazgo, sino es el hecho también de tener el padecimiento que Jesús tiene y estar dispuestos a hacerlo, porque ellos también pasaron por cosas difíciles, si lo queremos ver así. No solo vieron gloria, sino también supieron estar de alguna manera, como en el caso de cuando Jesús lloró, a ellos lo llama también aparte, cuando estuvo antes de ir a la cruz, para que oraran por él, por la tristeza que era grande. Entonces hay cosas que tomar en cuenta, no solo ver esa gloria de ese sentido, sino que también la gloria de la cruz, que es importante que nosotros comprendamos y estar dispuestos. Por ejemplo, también Jacobo, creo que fue uno de los primeros de los mártires, a él le cortaron la cabeza, si no mal recuerdo, en el libro de Hechos. Pedro también niega a Jesús y Juan únicamente, pues, fue el único que logró estar tal vez no tan lejos, pero también fue dispersado. También recordemos que Juan estuvo en la isla de Patmos, estuvo preso y otras cuestiones con respecto a las muertes de cada uno de ellos. Dice aquí, y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Entonces, transfigurar, ¿qué hizo? Cambió su forma. Dice, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés que hablaban con Jesús. Tomar en cuenta bastante lo que habla acá de su transfiguración y sus vestidos blancos. Y cuando vamos a ver al libro de Apocalipsis, capítulo 3, cuando habla de la iglesia de Sardis, habla acerca de las vestiduras, el galardón que se le va a otorgar a aquellas personas que estuvieron en santidad y que no negaron el nombre de Dios. Entonces aquí se les da las vestiduras. Entonces vemos acá cómo Jesús tiene ese galardón, si lo queremos ver así, de su figura de resplandeciente, como lo habla es el libro de Apocalipsis. También tomar en cuenta que la vestidura no es solo una vestidura en el sentido de que solo van una vestidura blanca, sino que esa vestidura representa la relación que nosotros tenemos con Dios. También representa la santidad que nos fue otorgada y la bendición que da. La Biblia habla mucho de las vestiduras con respecto a lo que manifiesta una persona, lo que representa una persona. Por eso que es lo impresionante del galardón, de ese galardón de las vestiduras, porque como recalco, no solo es que me voy a tener yo un traje blanco, sino que también la misma Biblia dice que va a ser un traje de luz, una vestimenta de luz según el original, sino que representa mi comunión con Dios. Eso es lo que va a representar esa vestimenta, entre muchas cosas. Por eso en la misma Biblia dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, blanco y resplandeciente para recibir al rey. Entonces, si yo veo a alguien vestido de bodas, por supuesto sé de que, o cuando van a estar en el altar, significa de que esas dos personas tienen algo en común y lo que los delata, por así decirlo, es su vestimenta. Esa vestimenta no se utiliza en otro lugar más que eso. Igual si vemos un equipo de fútbol, si vemos un equipo de baloncesto en nivel profesional, ellos tienen un uniforme específico y eso representa que pertenecen a un equipo y que no y tiene una diferencia con la vestimenta del otro equipo. Puede ser el mismo corte,
pero los colores y todo reflejan que pertenecen a un equipo, y el otro, los colores, etcétera, representa que tienen al mismo equipo. Si los dos equipos son diferentes, fueran iguales las vestimentas, no podrían saber quién es quién, en el sentido de quién es el, por así decirlo, el enemigo, o quién es contra quién están peleando en contra. Entonces, por eso mismo el Satanás se viste, dice la Biblia, como ángel de luz. ¿Para qué? Para confundir. Entonces nosotros tenemos que estar bien claros en eso, las vestimentas espirituales, que por supuesto es algo espiritual primeramente. Entonces eso nos da a ver y nos deja a ver la bendición que Dios quiere otorgarnos con esa vestimenta del galardón. Prácticamente nos está diciendo, Él es mío, Él terminó la carrera y esta vestimenta representa que es parte de mí. Entonces por eso vemos aquí a Jesús también acerca de este sentir de sus vestimentas, sus vestiduras. De a quién representa. Representa al Rey de Reyes y Señor de Señores, que tiene también Dios para las vestiduras blancas. Veamos si sigamos acá. Ok, y se les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Vemos que cuando Jesús estaba, o en este caso que sube, hay algo bien importante con esto, porque tuvo muchas manifestaciones de Jesús en lo íntimo. Tal vez uno no conoce todo lo que pudo Jesús vivir en lo íntimo, en sus oraciones, pero vemos de que ahorita acontece esto, no sabemos qué tantas cosas íntimas vivió Jesús. Y esto es como un reflejo o algo que nos deja ver Dios a la hora de decirle, miren, cuando ustedes oren va a pasar muchas cosas que ustedes no pueden comprender, pero que se les va a dar mientras sigan introduciéndose en oración. Esto, como les digo, significa mucho con respecto a esto del versículo 3. Vemos que Moisés también cuando se acerca a Dios, su rostro cambia. Entonces hay muchas cosas que van a pasar que la misma Biblia refleja lo que acontece cuando alguien ora y las cosas que pueden venir de parte de Dios. Lo podemos ver acá, lo podemos ver en el libro de Hechos con Pedro, cuando Dios baja, le enseña acerca de los gentiles y le muestra el que dice Pedro mate y come, y dice que él está orando, está en éxtasis. Y así en diversidad de situaciones como Elías, que Elías prácticamente Dios baja y desciende en tres manifestaciones, se manifiesta en tres cosas, hasta venir el soplo pasible, y podemos ir viendo sobre cada ministro, igual sobre Abraham, y etcétera, sobre cada uno. Hay manifestaciones de verdad de Dios en oración. Entonces eso nos ayuda y nos puede motivar a buscarlo en oración, sabiendo que van a pasar cosas, tal vez no en la primera, aunque puede ser que muchos sí, pero conforme más nos vamos entregando, más manifestaciones podemos ver. En este caso, se le permitió ver a Pedro, Jacobo y Juan eso. Entonces nosotros nos va a motivar a eso. Ahora, trasladémoslo un poquito más a nosotros en un poquito más de enseñanza diaria. Entonces, ¿qué significa? De que al ver a Jesús, dice que apareció con ellos Elías y Moisés. ¿Qué representa Elías y Moisés? Elías representa los profetas y Moisés representa la ley. Entonces prácticamente está Jesús y la ley y los profetas. Entonces, ¿quién es el centro de la ley? Jesús. ¿Quién es el centro de los profetas? Jesús. ¿Y qué vino a hacer Jesús? Vino a cumplir todo lo que estaba escrito en la ley y en los profetas. Todo lo que nos da a entender aquí es de que nosotros, así como Jesús, o sea, si nosotros nos vamos a acercar a Jesús, nos vamos a acercar juntamente con Cristo a la ley y a los profetas. Eso significa que no podemos negar la palabra de Dios, que la palabra de Dios tiene un respaldo, porque a veces ellos, los judíos, en ellos, tal vez tenían más presente el sentir de quién era Elías y de Moisés por todo lo que se había hablado y todo lo que ellos representaban. Entonces cuando cuando ellos ven a Elías y a Moisés juntamente con Jesús, prácticamente Elías está testificando en ese momento de Jesús y Moisés está testificando de Jesús, porque son dos personajes que ellos los tenían en gran alta estima y que ellos tengan una comunión con Jesús, que en teoría uno de ellos está muerto. Elías no, porque fue arrebatado, según lo que entendemos y conocemos, y Moisés murió.
y Dios mandó a guardar su cuerpo a un lugar. Entonces vemos a alguien que está prácticamente muerto, en teoría, porque la Biblia dice que para Dios no hay nadie muerto, sino que para los que están en Cristo están vivos. Pero vemos a un Moisés que está ahí, y vemos a un Elías que también está ahí, que había sido arrebatado y que ahora aparece junto con Jesús. Entonces es un testimonio, porque Jesús dijo, mis palabras no son mías, las palabras tienen que ser por dos testigos. Vamos a ver si lo encuentro acá, no recuerdo esta vez, pero es importante. Vamos a ver los testigos. Mateo. Aquí está. Miren en Mateo 18, 16. Mas si no te hubieren tomado aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Pero ¿qué? Pero hay otro versículo que ahorita no recuerdo que dice dos, tres, o sea, testificar dos años para palabra. Vamos a verificar eso. Bueno, voy a... Bueno. Que dicen, veamos este pasaje de por aquí, Juan 5:30. Aquí está. Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, más digno digo esto para que vosotros seáis salvos. Bueno, entonces si vemos desde un principio dice, no puedo yo hacer nada por mí, no, según oigo, así juzgo, mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Entonces vemos acá de que dice, según oigo, así juzgo. Entonces, ¿qué oyó Jesús? ¿Qué estuvo metido Jesús? Con los profetas y la ley, conforme a lo que ya había dicho y declarado Dios Padre. También dice, si doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro se queda testimonio acerca de mí y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Entonces vimos anteriormente que los que deben dar testimonio son dos o tres. Vamos acá. Que Jesús no da testimonio de sí mismo. Entonces vemos acá cómo es de que Elías y Moisés en este momento están dando testimonio de Jesús y también de que Jesús estaba al pendiente de lo que era la ley y los profetas. No sabemos qué hablaban ellos, pero sí sabemos lo que ellos representan, la ley y los profetas, y Jesús también representa eso. Entonces, si yo me acerco a Jesús, me voy a acercar a la ley y a los profetas. Voy a saber que Jesús lo cumplió y también voy a saber cómo moverme según ese sentir espiritual. 5. Entonces, pero dijo Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que le hizo sombra y desde la nube una voz que decía, este es mi hijo amado, a él hoy. Entonces vemos que también en el versículo que leímos decía de que el que daba testimonio de él era Dios Padre. Entonces vemos también cómo está la ley y los profetas que representan también a Dios, cómo testifican de Jesús y cómo también el Dios Padre viene y testifica de Jesús acerca de que él es su hijo amado y que a él tenemos que oír. Y él que recibe la ley y los profetas. Que él no vino a derrogar, sino a cumplir la ley y los profetas. Y luego cuando miraron no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Entonces, ¿qué pasa acá?
La idea de Dios Padre era dar testimonio de Jesús, indicar que era el Cristo. Ya vimos la representación de la señal como Pedro viene y dice que Él es el Cristo, pero ahora luego viene y se manifiesta algo espiritual grandísimo y excelso, como es la transfiguración de Jesús, los profetas y la ley. ¿Y qué más? Dios Padre declarando y diciendo y dando testimonio de Jesús. Y dice acá, y luego cuando no miraron a nadie más, a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que había visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Entonces vemos cómo es de que Dios puede darnos y decirnos algo a nosotros y decirnos que nos lo guardemos mientras llega un tiempo específico. Entonces toda visión que veamos, toda sueño, profecía, etcétera, tenemos que tener en cuenta de que no necesariamente lo tenemos que decir. Es algo bien importante y tenerlo bastante en cuenta, que no significa de que porque veamos, oigamos o veamos algo, tengamos que decirlo. Dios nos va a decir si tenemos o no que decirlo y cuándo tenemos que decirlo. Hay varios ejemplos de esto. Uno de ellos es Daniel, que le dijo, sella la visión de la profecía. A Juan también le dicen que selle las cosas, que no las escriba, como están los truenos. Y también podemos ver cómo Jesús constantemente dice, no digas nada a nadie. Y en este caso específicamente les está diciendo, no digan nada hasta que yo resucite a los muertos. Entonces vemos cómo Jesús ya les había hablado de la muerte como la resurrección, pero recalco otra vez, no tenemos que decir nada hasta que no recibamos una orden de Dios en muchas cosas, ya sean revelaciones, en enseñanzas, en profecías, etc. Alguien dirá, no, es que hay que decirlo todo. No, aquí específicamente está diciendo. Y dice, no, es que después de la resurrección todo lo tenemos que decir. No, porque hay que tener cuidado con las palabras que decimos. Dios va a indicar en el tiempo y el momento indicado para saber cuándo decir las cosas. Y esto es una práctica, eso hay que practicarlo siempre y Dios también nos va a asegurar con muchas cosas, nos va a especificar, es decir, no digas nada de esto hasta que haya un tiempo cumplido. Sellado. 10. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo le dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas, y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron porque está escrito de él. Bueno, en otros pasajes habla que él es Juan el Bautista. Eh, en varios, creo que en Mateo, si no estoy mal, vamos a verificarlo. Vamos a ver acá, de lo que Marcos. Pero, ahí está. Vamos a ver aquí en Marcos, Lucas. Mateo. Okay, si vemos acá en el 11, dice, eso es de Mateo 17. Mateo 17. Desde el 11, ok. Dice, veamos esto, miren. Respondiendo Jesús le dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Entonces vemos acá cómo complementa lo que está sucediendo con Marcos. Aquí no lo indica, solo lo indica en Mateo. Entonces vemos acá cómo esto que está en Marcos se aclara prácticamente en Mateo acerca de Elías. Entonces nos damos cuenta cómo que Elías prácticamente está vivo y aparece un monte, pero también está Juan el Bautista. Entonces, ¿cómo así que el Elías que habría de venir es Juan el Bautista? Y alguien dirá, no sé, es que mataron a Juan el Bautista, pero igual Elías sigue vivo. Y cuando estaba Juan el Bautista, estaba Elías. Entonces, ¿qué es lo que representa Elías? Elías representaba el espíritu de Elías.
no necesariamente estaba representando a Elías vivo, porque decían que Juan el Bautista, según lo que vimos en Mateo, era Elías. Entonces nosotros tenemos que entender que es el espíritu de Elías. No necesariamente es el mismo Elías, como lo que sucede con Juan el Bautista. Juan el Bautista tenía el espíritu de Elías. Ahora, tomar bastante en cuenta eso también con respecto a los dos testigos, a lo que habla en el libro de Apocalipsis de los dos testigos, que muchos adhieren a que va a ser Elías y Moisés. Pero, y hay teorías acerca de eso, tenemos que tener mucho cuidado con nosotros sacar nuestras propias teorías, eh, y tener bien en cuenta esto también, porque esto es de relevancia a los dos testigos. ¿Por qué? Porque posiblemente todos los dos testigos sean cualquier persona, pero pueden portar la unción de Elías y la unción de Moisés, pero no necesariamente van a ser personas de que ya estuvieron escritas. Por ejemplo, Elías, unos dicen que Juan, otros dicen que, etcétera, diferentes personas que no murieron. Tenemos que tener cuidado de únicamente decir eso, y lo pongo ahorita sobre la mesa, y como por así decirlo, mi teoría, en ese sentido de tener cuidado, porque esto marca mucho lo que habla en Apocalipsis, que realmente no puede ser, no necesariamente vaya a ser el mismo Elías o el mismo Moisés o diferentes personajes que ya se indican, sino que pueden ser también cualquier persona, pero con el espíritu, así como Juan el Bautista. Juan el Bautista era Juan, pero con el espíritu de Elías, y cuando miraban a Juan realmente era Elías. Entonces eso tenemos que tomar bien en cuenta, tener cuidado con todo, y orarle mucho a Dios para que Él nos diga y nosotros no andarnos inventando cosas. No sé. Bueno, entonces si se dan cuenta, acá habla tanto de que yo estaba escrito lo con respecto a Elías y estaba escrito con respecto a Jesús, pero tomar en cuenta también de que ellos, si se dan cuenta, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Entonces vemos cómo ellos preguntan a Jesús, el conocedor de toda la verdad, acerca de una enseñanza que dieron los escribas. Los escribas dieron la enseñanza e indicaron, miren, es necesario que venga primero Elías. Pero Jesús, sabiendo que es, conociendo la verdad, es decir, nosotros podemos oír a predicadores hablar, podemos oír a cualquier persona, llámese quien se llame, tenga el título o la esencia que tenga, podemos ir con Jesús a preguntarle acerca de ese tema. Eso es bien importante tenerlo, de saber de que cualquier cosa, duda que tengamos, primero ir a Jesús a preguntarle. Porque ellos al ver a Elías ahí, les entró la duda o decir, ¿por qué es necesario que venga si lo estamos viendo acá? Eh, etcétera, todo lo que ellos puedan amarrar y preguntan eso. Nosotros también tenemos que preguntarle mucho a Dios, no solo venir y por ejemplo, yo tengo un sueño, un decir, o una visión y veo algo, lo mejor es, basado en esa visión o sueño, etcétera, irle a preguntar a Dios y que me aclare la situación con ese sueño o esa visión. Y no necesariamente yo comenzar a asimilar las cosas y comenzarlas a propagar. ¿Me entienden? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. También por eso tal vez Jesús les dijo que no dijeran nada hasta el tiempo señalado de la resurrección, para que vaya cuajando las ideas que tenemos nosotros también y tener mucho cuidado con lo que decimos. ¿Me entienden? Tenemos que tener mucho cuidado. Primero asimilemos la visión, asimilemos el sueño y ya podremos de alguna manera decirlo y también preguntarle a Dios, a Jesucristo, al Espíritu Santo, acerca de esto. Bueno, ya sabiendo que tenemos que preguntarle, Jesús nos va a responder, y Jesús no solo habló de lo que referente a Elías, sino también a lo referente del Hijo del Hombre. Dice, pero diga, Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron como está escrito de él. Entonces nosotros vemos de que ellos estaban viendo lo mismo, como hemos hablado, lo terrenal. Es decir, ellos querían ver un Elías físico, un Elías exactamente con las características físicas, y no se dieron cuenta que ya había venido Elías, que era Juan el Bautista. Y no le pusieron atención por no conocer lo espiritual. Por no conocer lo espiritual.
Esto lo podemos ver, que está acá, lo vemos en Moisés, también cuando habla de los ancianos, que dice que Dios tomó del espíritu que había en Moisés y los puso en los ancianos. Entonces vemos de que es la pauta espiritual, más no lo físico. ¿Sí? Bueno, entonces no sé si hay dudas o preguntas acá. Vamos a hacer. Jesús sana a un muchacho endemoniado, Marcos 9, 14 al 29. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos, y enseguida toda gente viéndolo se asombró y corriendo a él le saludaron. Y él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a sus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo lo es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. No sé si alguien tiene preguntas, dudas o compartir algo acá. Vamos a... Okay. Entonces, este es bien, bien interesante, la lectura de aquí. Realmente es uno de los... algo que nos afecta a todos realmente, ¿no? Porque a veces pensamos de que porque hay cosas que no se manifiestan en la iglesia es porque no existen. Ya habíamos hablado acerca de la doctrina de los saduceos, que los saduceos no creían que había espíritu, que los saduceos no creían que había ángeles o resurrección, etcétera, y que Jesús nos dijo que nos cuidáramos de eso, y que actualmente hay una corriente que es similar, que es saducea, inclusive pues nosotros podemos tener doctrinas saduceas, de pensar de que las cosas no se dan porque ya no existen. Esto se da mucho en ciertas denominaciones, por así decirlo, o personas, inclusive dentro de las mismas congregaciones, inclusive nosotros que podemos pensar de que no es necesario y que es algo que no tenemos que vivir o que no se esté viviendo. Y nosotros por esa ignorancia del conocimiento de Dios evitamos muchas cosas. Y se vienen criticando, y eso es general a nivel mundial. Lo digo porque nosotros primeramente tenemos que comenzar por nosotros de restaurar todas las cosas en Cristo Jesús. Esto conlleva a los dones, a las liberaciones, a las sanidades, a los ministerios, a todas esas cosas que Dios tiene ahí y otras cosas que actualmente no conocemos, pero no conocemos no porque Dios no quiera darlas, sino porque no la podemos soportar. Entonces, como les digo, hay muchas doctrinas que son muy avanzadas, por así decirlo, pero no las podemos recibir y que hayan estado ahí, que siempre están ahí, pero no la podemos recibir por nuestra incredulidad, porque no la podemos sobrellevar. Entonces vemos ese 14. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Entonces, ¿qué estaban disputando los escribas? Con los discípulos. ¿Por qué? Porque no podían echar fuera a la señorita. Entonces, no significa que no había liberación de demonios. Significa que los discípulos no tenían la capacidad para hacerlo, pero no significa que no puedan liberarse. Y eso pasa actualmente. ¿Me entiendes? Hay personas que piensan que no puede haber liberación de demonios porque no hay espíritus inmundos en la persona.
pero no significa de que no esté el tiempo para eso. Significa que nosotros no tenemos la capacidad para eso. Entonces los escribas, que tomemos en cuenta que los escribas, pueden haber escribas fariseos y saduceos que eran estudiosos, contendían con ellos porque decía, ¿cómo ustedes dicen que se puede liberar del demonio? Entonces, ¿por qué no lo liberan? ¿Por qué no pueden hacerlo? Y ya los podían acusar de una falsa doctrina. No pueden, no pueden, no pueden, pero no significa que no esté, significa que no tienen la capacidad. Es igual como los decretos, que se da mucho, que muchas personas decretan y declaran, no significa que el decreto no sea vigente, o lo que sea, o las proclamaciones, lo que sea, sino que si no se cumple es porque la persona no tiene la capacidad espiritual para hacerlo. Y no tenemos que andar solo declarando y proclamando y cosas, porque siempre tiene que ser dirigido por el Espíritu Santo. Si no va en dirección del Espíritu Santo, nos vamos a meter en problemas. Bien, porque los decretos son cosas bien, bien, bien delicadas. No es solo de decirlo, inclusive las proclamaciones no es solo de decirlas, porque si uno declara mal algo, esas declaraciones puede que no se quiten, porque la Biblia habla en el libro de Esther que ya habían levantado un decreto conforme a Medo y Persa, y ese decreto no se podía quitar. Entonces lo único que había, la única manera para quitar es no quitar ese decreto, sino que evitar eso era poner otro decreto contrario a eso. Entonces, ¿qué pasaba? Declaraban el decreto de Medo y Persa, que era la destrucción de los judíos, y levantó después Ruth y Esther, perdón, Esther y Mardoqueo, por medio del sello que les había dado el rey Asuero, pues no quitaron el otro decreto. Lo que hicieron fue poner un decreto para evitar el otro. Entonces, el decreto de la invasión a los judíos siempre se mantuvo, porque era un decreto que no se podía quitar. Pero sí se les dio y el otro decreto que levantó Esther y Mardoqueo era para evitar, perdón, era para que los judíos se defendieran del otro decreto. Entonces el decreto no se pudo quitar, tuvieron que levantar otro para ir en contra. Entonces, por eso es bien delicado los decretos espirituales. Entonces, recalco y repito, porque es algo que se da en muchos lados. Las personas solo se la pasan declarando y decretando cosas, pero puede que sus mismos decretos van a provocar cosas contra de ellos. ¿Me entiendes? No tenemos que andar como que eso, perdón que lo diga, pero así va a ser. No tenemos que estar prostituyendo eso. ¿Me entiendes? No tenemos que andar solo haciéndolo porque sí. Tenemos que estar bien entendidos cuando el Espíritu Santo nos dé la pauta para decretar y proclamar, porque esto no es un juego. Y nos podemos estar metiendo problemas por estar decretando y declarando cosas, porque no podemos estar haciendo cosas que no nos mandan a hacer, como también pasó en el libro si no estoy mal, de Levítico y Deuteronomio, cuando los hijos de Aarón, sabiendo que podían llevar el Urim y Tumim y el incensario, etcétera, ellos, sabiendo también que eran herederos del sumo sacerdote y que a ellos les correspondía ministrar, ellos entraron a la presencia de Dios y murieron. Y ellos tenían la capacidad de hacerlo, porque ellos eran hijos del sacerdote Aarón. Pero ellos en su incredulidad hicieron, y Dios viene y les comienza a declarar que eso no tenía que ser así. También vemos en el libro de Reyes, el rey Usías, si no mal recuerdo, cuando él entra y él levanta incienso y le dicen, a ti no te corresponde levantar incienso, sino únicamente a los sacerdotes. En ese momento le cae lepra a ese rey y se convirtió en un leproso. Porque estuvo metiéndose en un lugar que no le correspondía. Entonces, igual es con lo mismo con los decretos, con las proclamaciones, con cualquier cosa, siempre es porque Dios lo delega. Uno tiene que tener mucho cuidado con eso. Por eso a Isaías le dicen, ve y proclama. Y él va y proclama a Isaías, pero fue por mandato de Dios, como que fuese una profecía. Igual son con los decretos, igual es con cualquier cosa. ¿Por qué digo esto? Por la situación que actualmente se vive a nivel mundial, igual como las personas dicen yo profetizo y hablan hacia esas cosas, pero como le digo, es porque tenemos una mala enseñanza. No significa que eso no se pueda hacer, significa de que lo estamos haciendo mal, porque pensamos de que no tiene, nuestra palabra no tiene poder.
Y también mal usamos diciendo, es que porque mi palabra tiene poder lo voy a hacer. No, siempre es en obediencia, siempre tengo que ir delante de Dios a saber si me está dando la sabiduría, la integridad y muchas otras cosas más para poder hacerlo. Entonces tengan mucho cuidado, ¿por qué? Porque como después si no pasa, tenemos problemas con las demás personas, los escribas. Y por eso está pasando esto a nivel mundial. ¿Va? Alguien dice algo, levanta un decreto, pastor, lo que sea, no se cumplió. Y vienen los demás, otros que son estudiosos de la palabra, y van en contra de todos ellos y se arma un despelote en contra de una doctrina. Y puede ser que la doctrina sea verdadera, pero por causa de nosotros, de no saberla usar, de no implementarla bien, se nos cae encima todo lo que está a nuestro alrededor. Y hay una contienda por causa nuestra. En este caso de los escribas, disputaban con quién, con los discípulos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron, porque vieron a Jesús. ¿No? Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? O sea, Jesús llega con los discípulos, ¿qué pasó? ¿Por qué están peleando contra ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. ¿Me entiendes? Entonces aquí recalcamos, va. Un decreto aparentemente no funcionó, ¿por qué? Porque nosotros estamos haciendo las cosas mal. No tenemos un respaldo de Dios, no tenemos un respaldo espiritual. Igual con proclamaciones, con profecías, cualquier cosa. De que ahorita pues se da más de esa manera porque es una enseñanza que está más propensa actual que tal vez otra. ¿No? 19, y respondiendo a él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Entonces, si se dan cuenta, aquí hay un regaño de Jesucristo con sus discípulos, es decir, con nosotros. A nosotros nos puede estar regañando y nosotros no prestar atención cuando leemos la Biblia de a causa de por qué nos está regañando. Por eso le digo, uno le puede reclamar, mira, Señor, si yo declaré, si yo decreté, si yo proclamé, si yo profeticé, lo que sé, pero ¿por qué no se cumple? Y aquí está la respuesta. Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Porque nosotros hacemos las cosas en nuestra inmadurez. Porque vemos de que alguien lo hace y también que esa persona a veces lo enseña mal, nosotros lo aprendemos mal. Entonces nosotros tenemos que ser sabios a la hora de ver y saber cómo cuajar eso. Porque él lo puede decir, la persona puede tener la revelación, si lo queremos ver de esa manera. Pero eso que él tenga la revelación no significa que yo la tenga. Si él tiene la revelación y me la traslada, por así decirlo, yo tengo que venir y esa revelación vivirla, saber que eso se haga revelación en mí, porque para él puede ser revelación, pero para mí no. Entonces yo tengo que vivir eso y yo después tengo que transmitirlo, como en el caso de muchos ministros que, eh, por ejemplo, he oído la sanidad divina, que ellos no se enferman o que dicen, miren hermano, no tome pastillas, no tome esto, sino que ore a Dios. Ellos tienen la revelación acerca de eso. Uno a veces todavía no la ha conseguido. Entonces lo que uno que hace que es forzar la situación para poder conseguirla y a veces no resulta bien, porque no vamos en pos de la revelación verdadera. Ya nos dieron la pauta, ya nos dieron la enseñanza, así como Jesús les dio la oportunidad para que echaran fuera demonios, pero ellos no alcanzaron la estatura para vivirla en esa estatura, en ese nivel. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con las revelaciones o cosas que las personas, ministros dicen, no que estén malas, sino que nosotros tenemos que aprender a vivirlas. Y no solo como que por así decirlo, escupirlas, ¿no? Yo para ejemplificarlo le llamo yo los que somos como que fuéramos loros. Los loros lo que hacen es, dicen lo que escuchan, pero ellos no entienden, ellos no saben lo que están diciendo. ¿Me entienden? Un loro le enseña a uno a decir hola, hola, y el loro va a decir hola, hola. ¿Me entienden? Y él no va a saber qué significa hola. Él lo único que hace es repetir. Entonces nosotros a veces somos de esa manera. Vemos y oímos lo que un ministro hace y nosotros lo repetimos sin entendimiento, sin revelación, sin nada más que repetirlo porque aprendimos a hacerlo. Y lo decimos y a veces lo decimos un poco mal, ¿va? Entonces en este caso tenemos que tener cuidado porque siempre ir a abocarnos a Jesús. Y aunque Él nos regañe, pero lo importante es que nos va a regañar y nos va a enseñar el camino correcto. 20. Y se lo trajeron y cuando el espíritu vio a Jesús sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espuma. Entonces, ¿qué hizo Jesús? No hizo nada más que acercarse. La misma presencia provoca algo en una persona. Esto nos da a entender eso,
La presencia que nosotros tengamos puede provocar algo en el lugar donde estamos, y aquí lo deja ver. 21, Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Dos cosas que pide este Señor, misericordia y ayuda. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Qué hacía él en el fuego y en el agua? ¿Qué estaba tratando de hacer este demonio? Estaba tratando de bautizar a la persona en agua y en fuego. ¿Qué es lo que Jesús hace? La Biblia dice que él bautiza en Espíritu Santo y fuego. También dice que los discípulos fueron mandados a bautizar en agua. Entonces, ¿qué estaba haciendo esto? Estaba haciendo una antítesis, el demonio o espíritu, con respecto a el evangelio, que era echarlo en el fuego y en el agua, cosa que se tiene que hacer en el evangelio. Meter a una persona en el agua y meter a una persona en Espíritu Santo y fuego. O sea, para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia. Jesús le dijo, si puedes creer, el que cree todo le es posible. Entonces, ¿qué es lo que le recalca Jesús? Cree, 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 cree. E inmediatamente el padre del muchacho clamó, creo, ayuda a mi incredulidad. ¿Qué hizo? Clamar. No solo dijo ayuda a mi incredulidad, sino que hizo fue clamar. Clamó. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clamó. Creo, ayuda a mi incredulidad. Clamó. 25. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces vemos de que este espíritu era un espíritu sordo y un espíritu mudo. Es decir, que no era una enfermedad del oído por causa X o Y, sino que era un espíritu que estaba provocando ese que sea mudo y que sea sordo. Entonces, ¿qué pasa? Estamos viviendo como iglesia, estamos viviendo esto. Hay un espíritu sordo y mudo que está en contra de la iglesia. ¿Qué hace? Está provocando ¿qué? No oigamos y que no hablemos la palabra. Entonces nosotros tenemos que identificar si tenemos ese espíritu sordo y mudo y necesitamos fe para quitarlo, para que Dios lo eche fuera de la iglesia, para que lo eche fuera de nuestras vidas, para no ser sordos y mudos. ¿Por qué? Porque el sordo, ¿por qué no habla el mudo? Porque no oye. ¿Qué va a hablar si no oye? ¿Cómo va a conocer las palabras si no las oye primero? Ya por eso que es sordo, mudo. O aquí dice mudo y sordo. Por no oír no puede hablar. Por eso dice la Biblia, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces, ¿por qué no hablamos del Evangelio? ¿Por qué no compartimos el Evangelio? Porque hay un espíritu sordo y mudo que nos está estorbando. Y hay que echarlo fuera de nuestras vidas y pedirle al Señor, ten misericordia de nosotros, echa fuera de nosotros esto. Y en autoridad que Dios nos va a dar, lo podemos echar fuera, pero en autoridad que Él tiene. De lo contrario, no va a salir. Y dice, y no entres más en Él. Veamos el siguiente. Entonces el espíritu clamando y sacudiéndole con violencia salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían está muerto. Entonces vemos como recalcando otra vez, no era una enfermedad de sordo-mudo, sino es un espíritu sordo-mudo. Sacudiéndole con violencia salió y quedó como muerto, de modo que muchos decían está muerto. 27, pero Jesús tomándole de la mano le enderezó y se levantó. 28, cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Como digo, esto es bien impresionante en muchos aspectos. Uno de ellos es el hecho de que nosotros en nuestra impotencia, eso puede pasar con espíritus inmundos, como digo, puede pasar con proclamaciones, profecías, decretos, declaras, lo que sea, cualquier situación. Lo importante es ir a preguntar, como le digo, mucho lo que tenían los discípulos, la cualidad que tenían es que siempre le iban a preguntar a Jesús, aunque él los regañara, pero ellos iban a salir de duda. Entonces, aunque Dios nos regañe, aunque Dios nos diga cosas como no los ya generación increíble, hasta cuándo se debe soportar, pero la ventaja es que nos van a responder, la ventaja es que nos van a corregir, la ventaja es que nos van a dar la respuesta. Entonces hay muchas personas que les da miedo ir a preguntar a Dios o a otras personas, ¿por qué? Porque los van a regañar, los van a corregir, etcétera. Pero la ventaja de esto es de que van a venir una respuesta. Primeramente con Jesús, porque Jesús nos va a regañar. A veces pensamos que Jesús es solo sonrisitas y alegría y besito, pero no sabemos, a veces no conocemos todos lo que es la rigidez de un Jesús, un Dios rígido.
¿me entienden? Un Dios severo, realmente, porque Él es amor. Y todos promulgan el amor de Dios, pero el amor, a diferencia de muchas cosas, es lo más rígido que hay. Es lo más, si lo queremos llamar así, lo más sangriento en el sentido de darse, de una entrega completa, porque la mayor manifestación de amor fue un Jesús crucificado, desnudo, ensangrentado. Esa es la mayor manifestación de amor. Pero no se presentó con un corazoncito, unas flores, sino que se presenta de una manera ensangrienta, una manera desnuda, prácticamente humillada, y diciéndole yo les amo. Así se está manifestando ese amor. Y cualquiera se puede alegrar con eso, ¿eh? Con decir, mira, aquí está un par de flores, aquí están unos chocolates, que te agradezco, pero no vemos a un Jesús de esa manera. Pero fue por causa del amor. Él se dio con tal de que nosotros fuéramos salvados, porque eso que vemos en la cruz, ese sangrentado, esa vergüenza, esa humillación, todo eso que le pasó a Jesús, eso nos tenía que pasar a nosotros. Nosotros teníamos que estar en ese lugar, humillados, ensangrentados, y cualquiera dirá, no, ¿cómo va a estar yo así? Que soy una buena persona. Eso nos corresponde. Si no creemos en Él, eso nos tiene que corresponder a nosotros. Si no vivimos como Él, eso nos tiene que corresponder. Y por eso Dios pide que seamos crucificados juntamente con Él. ¿Y eso qué significa? Vergüenzas, humillaciones, sangre, en el sentido de tenemos que padecer. Vamos a padecer por causa del Evangelio. Entonces lo importante es eso. Lo importante es preguntarle, aunque Jesús nos regañe, porque es un Dios rígido, y eso también se va a manifestar dependiendo cómo sea el carácter de la persona. ¿Me entiendes? Y también el nivel de madurez, porque los discípulos ya estaban pegados con Jesús y tenían un nivel de madurez, y por eso lo regaña de esa manera. A todos los demás no. Todos los demás conocían a un Jesús de, sí, qué bonito habla Jesús, sí, qué bonito sus parábolas, qué bonito todo esto, qué bonito todo lo otro. Pero los discípulos conocían a un Jesús realmente entero, realmente una intimidad, realmente una rigidez, porque no sabemos cuántas veces los regañó. ¿Me entiendes? Y a veces uno por cualquier regaño ya anda corriendo, en el sentido de cuando inclusive Jesús nos habla y nos dice, mira, no tienes que hacer esto, porque tenemos un Dios temible. La Biblia dice, pecad, temblad y no pequéis. También dice, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Entonces también hay una situación así con Dios. Ya, eso es que sea el amor y sea dulce y suave como un soplo apacible que sale en Elías, es importante, sí. Pero también entendamos la rigidez de Jehová, de Dios Padre y de su Hijo Jesús. Entonces veamos el 29. Dice, y le dijo, este género no puede salir sino con oración y ayuno. Oración y ayuno. Este género no puede salir sino con oración y ayuno. Sí, perdón. Entonces, ¿qué necesitamos para sacar al género? No el género sordomudo, sino al género de la incredulidad. Al género de la incredulidad es el que se echa fuera, no al sordomudo. Tomarlo en cuenta, ¿sí? No al sordomudo, al género de la incredulidad. Él por ser incrédulo, porque aquí mismo se ve mucho la fe, dice. Aquí está. Dice, ayuda a mi incredulidad. ¿Qué es aquí otro? Creo que es en Mateo que lo dice. Que por vuestra incredulidad, vamos a revisarlo. Aquí está, creo que también lo dice aquí. Ok, 19. Y respondiendo a él les dijo, oh generación incrédula. O sea, todo el contexto general habla de la incredulidad. Desde la persona que clama por fe hasta el regaño que Jesús les hace a ellos por su incredulidad. Entonces, el género que se echa fuera es el género de la incredulidad por la oración y el ayuno, no el sordomudo. Pero nosotros, si queremos conocer más de Dios y echar fuera lo que Dios quiere que echemos fuera, el género que tenemos que echar fuera es de la incredulidad. Porque todo lo que se maneja en este contexto es la fe, el creer en Él. Porque si crees, todo te es posible. Entonces, al género que tenemos que echar fuera de nosotros es la incredulidad. Y eso se echa fuera con oración y ayuno. Entonces, busquemos la fe de creer a la palabra de Jesús, de creer a la palabra de Dios. Esto, como les digo, en contextos generales, en todas las doctrinas que pueden ser grandes, en este caso por los dones espirituales, porque también la Biblia dice que el que profetice, profetice según la fe.
O sea que la fe es clave para todo. El que profetice, profetice según la fe. Y es parte de los dones, como les digo, que están ahí, pero que nosotros necesitamos de fe, de creer en la palabra de Dios. Y eso lo vamos a resolver con oración divina. También con el hablar en lenguas, también con muchas cosas, inclusive el bautismo en agua. Cuando le dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? Únicamente que creas. Y sí, yo creo que Jesús es. Entonces recalca en la fe. Por eso también la Biblia dice una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios, una sola fe. Tenemos que creer en Jesús. Ya. Eh, entonces creamos, busquemos creer y para lograr eso tenemos que, como Jesús aquí lo dice, con oración y ayuno. Bueno, si tienen preguntas o dudas, vamos a cerrar para concluir. Oramos para concluir. Bueno, entonces oremos. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos por darnos la pauta de creer en ti, por darnos la pauta de conocerte a ti. Ayúdanos, por favor, a tener fe, como lo que aparece, y también ayúdanos a estar preparados para ser de aquellos que estén cerca de ti, para poder ver tu transfiguración, para poder verte a ti en intimidad, y que eso nos lleve a ver tu testimonio a través de la ley y los profetas, y también conocer la voz de Jesús que nos diga que te oigamos a ti. Ayúdanos, por favor, también a saber guardar las cosas que nos estás diciendo. Si nos dice que no digamos nada, ninguna revelación, profecía, sueño, etcétera, hasta el tiempo señalado, que así sea, para no meter nuestros asuntos en cosas tuyas. También ayúdanos, por favor, a poder creer a ti, poder no estar discutiendo con los escribas, sino poder tener fe para poder echar fuera todo lo correspondiente y lo que necesites que echemos fuera, para no ser una generación incrédula. Y gracias por regañarnos, gracias por corregirnos, gracias por instruirnos, porque así conocemos de ti. Ayúdanos a pesar de que nos regañes, etcétera, seguir preguntándote a pesar de que nos digas como muchas veces se lo dijiste a tus discípulos, pero sabemos que vamos a aprender a pesar de eso y tal vez ya otras personas no van a recibir un regaño porque ya lo recibimos nosotros, ¿no? Te agradecemos, por favor, ayúdanos a conocerte en toda tu magnitud, tu bendición de amor, a reconocer el gran amor que has hecho en la cruz del Calvario y nosotros poder también corresponderte con ese mismo amor, Señor Jesús, de ser crucificado juntamente contigo y no olvidando de ti, perder todo lo que somos, así como tú, Jesús, lo hiciste, porque tú te despojaste de ti mismo y tomaste forma de siervo y te hiciste obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así nosotros también, despojarnos de toda vanidad, de todo lo que seamos, tomar formas de siervo y buscar ser obedientes hasta la muerte y muerte de cruz. Te agradecemos, Padre, por el amor que nos das. Ayúdanos a absorber esta palabra, que sea guardada, que podamos dar fruto del 30, al 60, del 100 por uno en Cristo Jesús. Y te entregamos el tiempo, bendice a los que nos oyen y guarda sus mentes y sus corazones en Cristo Jesús y guía su camino para que tú les proveas según su necesidad. En el nombre de Jesús, Padre, amén. Dios los bendiga y nos vemos metidos en la noche y mañana.